no es la situación que tuvimos en enero, o en distintos eneros, pero ya también la cuestión del mosquito es una cuestión a lo largo del año, por lo menos en estas latitudes, donde, insisto, no hace tanto frío. Es más, todo el día repelente. Es más la humedad, es más la cuestión allí del clima siempre presente, con lo cual hay que tener los cuidados correspondientes, ¿no? Hay que estar un poquito preparados para, bueno, avanzar en esto y ser conscientes, ¿no? No sé si alguno de ustedes se vacunó contra el dengue. Sí, vos te vacunaste, vos te vacunaste, todos nos vacunamos contra el dengue acá, así que hay que insistir en eso. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a prácticamente un amigo de la casa, el doctor Gustavo Echenique. Él es infectólogo, su matrícula profesional es 2929 y gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Fabián y Julieta los saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto, ¿cómo están ustedes? Muy bien. A la provincia de Corrientes, hermosa ciudad, hermosa provincia, la hemos visitado. Gracias, doctor. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo está viendo por ahí la situación del dengue. Digo, parece que nos está hablando mucho, ¿no?, del tema, y sin embargo seguimos viendo por ahí algunos casos activos. Quizás el fresquito también nos quita un poco el foco de atención en esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora estamos en una situación de cierta bonanza epidemiológica debido muchas veces a lo que va bajas temperaturas. En lo que va del inicio de la temporada, la temporada dengue se inicia en la semana 31 del 2024. Hasta el momento hay confirmados en nuestro país 4.264 casos, más o menos es lo que la data que estamos manejando. No nos olvidemos que con respecto a dengue, el 80% de las personas infectadas con el virus no desarrollan síntomas. Esto significa de que 8 de cada 10 personas que se infectan no tienen síntomas. Estamos hablando de un número no menor, así que ese número de 4.284 deberíamos multiplicarlo por 8 para tener la cifra exacta de probables infectados, ¿no? Entonces, hay provincias, en el caso de Jujuy, por ejemplo, que no tenemos casos registrados hasta el momento, sí, notificación de sospechosos, pero hay provincias como La Pampa, que ya registró 125 en lo que va el año. Lo mismo pasa con vuestra provincia. Corrientes también está notificando algunos casos, Santa Fe también algunos casos, así que bueno, hay que estar siempre atentos sobre todo con la prevención y vacuna, ¿no? Y pregunto, doctor, ¿qué pasa con los casos de, pacientes que se infecten pero no tengan síntomas? O sea, ¿esto no puede tener eventualmente consecuencias muy graves? Y las consecuencias son de que transmiten la enfermedad. Los pacientes asintomáticos son los motores de los brotes, muchas veces porque son personas que no han presentado síntomas, por lo tanto no van a una consulta, pero sí son infectantes. O sea, infectan pueden transmitir la enfermedad o transmiten el virus, ¿no? Entonces creo que eso es importante recalcar, y que por supuesto la vacuna es una de las herramientas que iniciamos el año pasado a nivel país, y ha sido muy importante el aporte de esto, y mucho más el aporte en cuanto a los datos sobre la vacuna, porque hay mucha gente, por ejemplo, que se colocó la primera pero no tuvo acceso a la segunda dosis. Nosotros en el Congreso de Infectología del año pasado en Neuquén justamente se mostraron los datos de la vacuna, donde se veía de que con la primera dosis de la vacuna para dengue ya uno tenía un 85 a 95% de efectividad, cuando esos números en estudios anteriores no eran reales. Entonces, no que no eran reales, sino que no se había estudiado la vacuna in situ, y se demostró de que la vacuna con una sola dosis ya uno tiene un nivel muy alto de anticuerpos, y eso ponía en duda la aplicación de la segunda. Y bueno, se dio, por supuesto, debate al respecto si realmente hacía falta esa segunda dosis, pero hasta el momento sí es necesaria, e inclusive se mostró de que los periodos intervacuna, porque se decía que después de la primera vacuna se debía colocar la segunda dosis a los 3 meses. Bueno, ese periodo se empleó hasta el año. O sea que, digamos, son dos buenas noticias para las personas que tienen una sola dosis y las personas que no se han vacunado, que no han tenido acceso en ese periodo de 3 meses. Así estamos a tiempo, digamos. Totalmente están a tiempo, y las personas que tienen una sola dosis, quédense tranquilas que si bien la segunda es importante, ya los datos muestran de que con una sola dosis nuestra protección con anticuerpos para el virus dengue es bastante importante, ¿no?, en cuanto al porcentaje. ¿Ha cambiado en algo la
la situación en general, doctor? Digo, entendiendo que por ahí el dengue, dependiendo de las latitudes en la que nos encontremos de la Argentina, es una cuestión habitual. En otras quizás hay como primeros encontronazos con el mosquito y con la propia enfermedad, pero ¿ha cambiado algo la manera en la que se trabaja desde el Estado, incluso en este contexto por ahí tan particular de la Argentina? Lo que pasa es que nosotros y el Estado, ¿no? y nuestro país, Argentina, así como los países del Cono Sur, tuvieron que adaptarse a una nueva variante, que es el serotipo 2 cosmopolita. Anteriormente, hasta el 2019, circulaba un serotipo 2 asiático-americano. Ese era el serotipo que circulaba en forma frecuente en todos los países del Cono Sur. A partir del ingreso en el 2019 de un serotipo nuevo cosmopolita que llegó desde Asia, le dio al dengue una nueva característica que era la presentación, por ejemplo, de cuadros gastrointestinales, toda una serie de nuevos aditamentos que anteriormente la población no los había sufrido o registrado. Entonces eso, obviamente también con presentaciones atípicas en cuanto al tiempo de enfermedad, 10, 15 días cuando usualmente son 7, hubo muchos fallecimientos también. Entonces el ingreso de un nuevo serotipo en una sociedad a la cual este serotipo no era susceptible la población con anticuerpos, obviamente eso produjo los brotes con gran impacto clínico y con muchos fallecimientos, ¿no? Y cuadros graves. Entonces, obviamente eso responde un poco a tu pregunta de que el sistema sanitario debe adaptarse con capacitaciones, con información, con todo lo que tiene que ver con la evidencia. Nosotros en Jujuy hemos dictado varios cursos con profesionales de acá del norte y de Buenos Aires, que lo hemos hecho en forma virtual, y creo que la capacitación, más allá de la información, la capacitación del personal es fundamental. Entonces, esto marca a las claras de que tiene que haber una adaptación del sistema público y subsector privado a las distintas vicisitudes de enfermedades infecciosas, como pasa con sarampión, como pasa con dengue y otras patologías, ¿no? Vos sabés que justo quería hacer la consulta sobre el tema de la sarampión, porque estaba mirando ayer también que si bien tenemos una buena cobertura, ninguna provincia llega al 95% de cobertura de la vacuna triple viral, y en algunas provincias ha caído el porcentaje de vacunación. Digo, en el caso de Corrientes y Jujuy también ha pasado esto con la segunda dosis, y entendiendo que hay un brote de casos que quizás por ahí no ha replicado en todo el país, bueno, ¿cómo podemos ayudar a la prevención? Que imagino que es la cuestión más importante. Sí, en realidad se quedaron cortos, chicos, con los porcentajes, porque en realidad cuando hablamos de la situación global de Argentina con respecto al porcentaje de vacunación, no superamos el 70%, cuando hablamos a nivel global, ¿no? Entonces creo que esto es importante recalcar. Creo que es importante no bajar los brazos en cuanto a los esquemas de vacunación. Lo que ha pasado por ahora, y una de las notas que vi ayer también con respecto a sarampión, es que desde el momento que se inicia este pequeño brote en Buenos Aires a partir de una persona que no estaba vacunada, una niña de 6 años, que ingresa, que llega de un viaje a Asia y que produce, digamos, esta cadena de contagios, inmediatamente disparó todo un sistema de bloqueo, que esto se da en muchas patologías, no solamente en sarampión o dengue, y esto significa, cuando hablamos de bloqueo, significa comenzar con esquemas de vacunación y refuerzos a todos los contactos y a los eventuales contactos con los que pudo haber tenido las personas infectadas y que han desarrollado sarampión. Entonces, esto nos haría pensar, siempre hablo en potencial, de que esto no va a salir de Buenos Aires, pero si estamos en una situación en que una persona en un viaje a Jujuy son 2 horas de vuelo, y con una patología que es altamente contagiosa, que tiene 10 días de incubación hasta los primeros síntomas, tenemos todo el tiempo del mundo para que una persona infectada viaje a Jujuy o a Corrientes y producir infecciones en sus respectivas provincias, teniendo en cuenta que una persona puede estar infectante con el virus de sarampión hasta 2 días antes de presentar los primeros síntomas. Entonces, hoy por hoy recomendamos fervientemente, no solamente por la situación de sarampión, sino también por enfermedades respiratorias como ser influenza u otras patologías muy frecuentes en el otoño-invierno, de que cualquier persona que esté con síntomas respiratorios, sea este síntoma, es importantísimo el uso del barbijo. Esto hace de que podamos cortar una cadena de transmisión que pueda afectar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo,
Y por supuesto, esto va también de la mano de las vacunas, ¿no? Para influencia en el grupo de riesgo principalmente, pero creo que la prevención y sobre todo la consulta precoz en las primeras 24 o 48 horas de un cuadro respiratorio, cualquier tipo de patología, creo que es importante hacerlo y no automedicarse, ¿no? Porque en los consultorios nosotros vamos a poder determinar de qué se trata, si es un síndrome gripal, si es una bronquitis, neumonía, faringitis o sinusitis. Creo que eso es importante recalcar porque la gente por ahí tiene muy arraigada el concepto de la automedicación, ¿no? Lo último, doctor, que le consulto tiene que ver un poco con esto, con las vacunas y ese fantasma que nos ha dejado la pandemia, que entiendo por ahí no está tan presente en esta parte del mundo, en la Argentina, pero sin embargo hay generaciones hay parte de esta nueva generación que hoy discute un poco la efectividad de las vacunas, el si me vacuno, si vacuno a mis hijos. ¿Cómo se puede trabajar en pos de esto, entendiendo que, bueno, puede significar una complicación? Lo primero que tenemos que saber es cómo actúa una vacuna o para qué sirve. La vacuna básicamente presenta un identikit o la foto de un eventual agresor, bacteria, virus, ejemplo, al sistema inmune. El sistema inmune desarrolla en 3 semanas los anticuerpos para combatir a esa eventual infección en caso de que ese agresor o ese germen ingrese en forma real a nuestro organismo. O sea, la vacuna no es una coraza, no es un escudo, simplemente lo que hace la vacuna es tener preparado el sistema inmune en caso de que ingresara ese germen agresor y en su defecto baja la posibilidad de que una persona desarrolle un cuadro grave de esa enfermedad, ¿no? Eso creo que es la base de todas las vacunas. Hay vacunas virus atenuado, como pasa con dengue, como pasa con fiebre amarilla, como pasa con la doble viral de sarampión también, y hay vacunas de virus muerto, como pasa con la influenza, que hoy se están desarrollando vacunas que van a proteger de influenza y COVID al mismo tiempo. Entonces, hoy por hoy el concepto de que la vacuna salva vidas es totalmente real, y si no hubiéramos tenido, los cálculos matemáticos muestran de que si no hubiéramos tenido vacuna para COVID-19, el número de fallecimientos habría sido superior a 20 o 30 millones de personas, cuando fueron mucho menos. Entonces, las vacunas salvan vidas, en el caso de dengue también. Entonces creo que es importante recalcar la importancia de las vacunas, y que las personas que tengan ciertas dudas, bueno, consultan al médico, así como yo les he explicado los tipos de plataformas que hay y cómo son las vacunas. Bueno, el médico tendrá la responsabilidad de proveer la información a las personas para que puedan actuar en consecuencia y no bajar estos niveles de vacunación cada vez más, porque esto obviamente hace que la población esté expuesta a muchas enfermedades, ¿no? Doctor, muchas gracias, muy amable como siempre. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. No sé cómo está el clima acá bastante frío con mucho sol. Acá está fresquito también, nublado. Está fresquito. Dato importante con respecto a dengue. El mosquito Aedes aegypti tiene un rango de acción muy corto, 100 metros a la redonda. O sea, el mosquito que nos pica nació o en nuestra casa o en el vecino. Exacto. Entonces, el trabajo de prevención es fundamental, mancomunado de toda la población. El mosquito deja su actividad o baja su actividad por debajo de los 10 grados centígrados cuando esta temperatura es sostenida por más de 7 a 10 días. Y es totalmente inactivado por debajo de los 2 grados centígrados. Creo que estos son datos importantes, pero tiene que ver con que los Aedes aegypti es un mosquito domiciliario, y en época de frío vive con nosotros, así que es importante la prevención y eliminar todos los elementos que pueden contener agua quieta, que son los que principalmente abonan con la proliferación de Aedes aegypti, que, otro dato final, la repoblación de Aedes aegypti es cada 7 días. Así que por eso es que no debemos bajar los brazos con respecto a prevención. Así que bueno, desde ya muchas gracias, chicos, y bueno, un abrazo grande, y bueno, cuando necesiten información estamos para eso. Gracias, doctor. Un abrazo. Por favor. Hasta luego. El doctor Gustavo Echenique, médico infectólogo, su matrícula profesional es 2929, desde la provincia de Jujuy, charlando con nosotros para, bueno, dar un panorama también acerca de lo que es la situación del dengue. Por ahí quizás los números de casos activos no son tantos en la provincia, y entendiendo lo que venimos hablando de esta cuestión, un poco pasa desapercibido, ¿no? Pero
hay que vacunarse, hay que hacer las tareas de prevención correspondiente, y tomo lo último que me parece también algo actual que tiene que ver con este brote de sarampión y en función de una nota de Chequeado que fue publicada el 5 de abril, señala que ninguna provincia argentina llega al 95% de cobertura de vacuna triple viral, como recomienda la Organización Panamericana contra la Salud o de la Salud. Y el doctor decía, se quedaron cortos, ninguna llega al 70% de cobertura. En este caso, la Argentina tiene 17 casos confirmados de sarampión, y es justamente esta vacuna, la triple viral, la que protege contra esta enfermedad, contra sarampión, rubiola y paperas, y se encuentra por debajo del 95%, lo que es recomendado, y lo cual aumenta el riesgo de reintroducción del virus de sarampión a nuestro día a día, ¿no? Como decía el doctor por ahí, entendiendo el accionar y cómo se tratan estas cuestiones, puede que sea muy difícil que el virus salga de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ya puede pasar también, entendiendo que tenemos 10 días de incubación y en los que podemos contagiar, ¿no? Lo que me llama la atención es que si ustedes ven el mapita, por ejemplo, desde el año 2019, prácticamente en el 2019 todas las provincias tenían una vacunación que superaba el 70%, salvo la provincia de Corrientes. Y en el 2025, en este caso, prácticamente todas las provincias tienen menos del 70% de vacunación, y las provincias del norte, Salta, Jujuy, son las que de alguna manera tienen una mayor porcentaje de vacunación contra esta enfermedad, ¿no? Quizás tiene que ver también por lo propensos que pueden llegar a ser la circulación del virus. Provincias del centro como San Luis un 88%, Mendoza un 72%, San Juan un 76%, Corrientes según los últimos datos tiene un 63%, estamos hablando del 2023, similar a la provincia de Santa Fe, Misiones un 67%, Chaco un 53%, Formosa un 53% también de porcentaje de vacunación, en este caso, Entre Ríos 57%, digo, todo el NOA está por debajo del 65%, el NEA, perdón, del 65% de porcentaje de vacunación, ¿no? Con lo cual, creo que acá hay que remarcar lo que decía el doctor, hay que vacunarse, no queda otra. Más allá de lo que mucha gente pueda llegar a decir, y insisto, este es un gran fantasma que nos dejó la pandemia, y sobre todo a una generación más joven, que no es la mía, porque yo sí me vacuné mucho, pasé por todo el calendario de vacunación, pero y quizás